desde marzo, desde que comenzaron todas estas cosas a suceder en el mundo, quizás algunos cristianos perdieron el ánimo, algunos bajaron sus brazos, perdieron la mirada en Cristo. A lo mejor hasta olvidaron sus responsabilidades como cristianos. Pero Dios nos ha impactado con su palabra en estos días, y en este quinto y último día que Dios nos regala su palabra, espero que nadie se nos pierda en su casa. Cobrad ánimo. Ese es el lema de la campaña, y espero que haya sido para nuestras vidas de gran bendición, que sin duda para nosotros así lo ha sido. Bueno, vamos a comenzar entonces con este culto en oración, y vamos a invitar a nuestro pastor Brian para que nos dirija en oración. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Padre celestial, gracias Señor por todas las cosas buenas que han pasado a nuestro alrededor. Hemos disfrutado de la comunión, hemos disfrutado, Señor, de poder hacer tu voluntad y de llevar tu mensaje a las personas que lo necesitan. Bendiga, anima y levanta tu iglesia, Señor. Que en todo lugar donde se predique tu palabra, donde se invoque el nombre del Señor Jesús, puedas tú, Señor, llenar de tu fortaleza y de tu bendición. Gracias, Padre Celestial, por la participación de todos los hermanos y de todos los pastores que han hecho esto posible. Y te pedimos, Padre Celestial, que usted siempre esté con nosotros. Gracias, Señor, porque creemos en sus promesas. Usted es bueno todo el tiempo. Todo esto te agradezco en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, continuando con el culto. Como cada culto que tenemos, queremos saludar a nuestras iglesias, a cada una de ellas, comenzando con la Iglesia Bautista Peniel, donde yo presido. Doy gracias a Dios por la Iglesia Bautista Peniel, una iglesia maravillosa que extraño y que en algún momento, si Dios así lo permite, vamos a volver a estar reunidos. Tengo con nosotros también, reunido en casa, la Iglesia Bautista Gilgal, pastor representante, el pastor Ryan. Amén. ¿Decir Ryan? Nada que decir, saludos y cariños a la Iglesia Bautista Gilgal. Muy bien, con nosotros también la Iglesia Bautista Ebenezer. Entonces acá lo tenemos en pantalla. Por favor, hermano Rodrigo. Gracias por la gran buena contigo, lleno, bendecido por la palabra de Dios, por un gran peso, por un gran desafío, una gran responsabilidad de poner en práctica y vivir todo lo que hemos aprendido. Amén. 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 También tenemos con nosotros al pastor de la Iglesia de Filadelfia, que justamente saludamos también a nuestra querida Iglesia hermana Filadelfia. Por favor, pastor. Amén. Sí, es un agrado realmente que hayamos pasado por esta gran experiencia. Tuvimos días difíciles, muy difíciles. De hecho, ahora yo estoy hablando y se está escuchando. Pero hubieron días que hablé y no se escuchó nada. Por ahí decían, no se escucha nada, no se escucha nada. Pero no importa, se escuchó el mensaje y eso es lo que importa y eso es lo que nosotros nos da paz en el corazón, es que los mensajes se han escuchado todos. Amén. Se han escuchado bien y han sido buenos. Y también doy un saludo a la Iglesia de Filadelfia que debe estar sintonizando con nosotros también. Amén. También con nosotros, hermano Sebastián Gatica, con nosotros aquí, misionero, predicador en la misión Antioquía, Bautista Antioquía. Un saludo. Por supuesto, bueno, primero agradezco al Señor estar aquí con ustedes y agradezco al Señor por esta gran semana que ciertamente el Señor ha azotado nuestras vidas para bien. Amén. Y bueno, aprovecho mandar un saludo cordial a los hermanos, los antioquianos aquí en Alto Hospicio, y bueno, a todas las iglesias que están reunidas aquí, se les bendiga mucho. Perfecto. Quisiera también saludar a algunas iglesias cordialmente, como la misión Pica, con nuestro hermano Andrés. Lamentablemente él está muy enfermo. Aprovecho de rogarle, por favor, que estemos orando por él. Y por la misión Betel. Amén. Para que Dios pueda cuidar y proteger mucho a nuestro hermano Andrés. También tenemos con nosotros la misión en Coquimbo, en Monte Carmelo, del hermano Esteban Epifani. Un saludo para él y también para su iglesia. Y bueno, todas las iglesias que nos están acompañando y que nos han estado acompañando durante toda esta campaña. Un saludo para todos ustedes y espero que la palabra de Dios siga impactando en esta noche en sus vidas. Amén. Entonces vamos a pasar ahora a presentar el especial. Nosotros como pastor ahora tenemos un especial y quisiéramos que usted pudiera glorificar el nombre de Dios a través de él. Amén. Amén.
consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano y no me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día a día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo hablarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Ahora, Lore, vamos. Muy bien, damos gracias al Señor por esa hermosa alabanza que el Señor nos ha permitido entonar también. En el Nuevo Testamento el Señor nos enseña que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Amén. Nunca va a pasar de moda los hermosos himnos solemnes, los cuales, ¿cierto?, alaben a nuestro Señor. Que gracias nos da el Señor de poder también alabarlo. Amén. Y bueno, esta noche es especial. Esta noche, a diferencia de las otras, tiene nostalgia, tiene cierto alegría, y hay otras cosas mezcladas porque estamos contentos de haber avanzado hasta este día, pero también estamos un poco tristes quizás porque este es el último día. Amén. Es el último día y lamentablemente o favorablemente, ojalá Dios quiera que nos permita hacer más trabajos así. Son de mucho esfuerzo, pero cada vez que vayamos haciendo algo así para nuestro Señor, lo vamos a tratar de hacer de mejor manera. Pedimos disculpas por aquellos problemas que tuvimos anteriormente, pero ahora damos gracias al Señor también que nos permite poder ir arreglando esos asuntos y teniendo más experiencia para que otros puedan también escuchar y gozarse las alabanzas y también meditar en la palabra de nuestro Señor. Amén. En este día nosotros tenemos, cierto, como invitado de honor para la predicación a quien está también conectado con nosotros, a nuestro hermano Rodrigo, para que conozcan un poquito la historia de nuestro hermano Rodrigo. Comenzó hace muchos años atrás. Nosotros nos conocimos allí en los campamentos. Todos nosotros nos conocimos en los campamentos y realmente éramos jóvenes, éramos peluzones, un montón de cosas, ¿cierto? Tenemos un montón de anécdotas, pero hoy en día nos une una sola cosa en común, y eso es el llamado a servir a nuestro Señor. Amén. El ministerio de la predicación que el Señor nos ha dado sin merecerlo, pero lo hemos tomado con gozo. Amén. A pesar de que nuestro hermano Rodrigo está lejos, está allí en Argentina, en Tucumán, él está también con nosotros ahora en esta conexión y va también a compartir la preciosa palabra del Señor. Su nombre es Rodrigo Antonio Contreras Carvajal, su esposa Jorgelina, y tiene 3 hijos, Eileen, Abdiel
y Adalí. Amén. Él se convirtió el 30 de agosto de 1997. ¡Wow! ¡Wow! Me gana por un año. Amén. Amén. Fue llamado al ministerio para servir en Pica en el año 2007 y para servir a tiempo completo en el año 2009 en el campamento Fuego de Evangelismo. Amén. Vamos a dejar en este momento ahora el mensaje, pero antes de escuchar el mensaje de nuestro querido Pastor Rodrigo, vamos a escuchar algunas palabras de nuestro Pastor Rodrigo que quiera compartir también con ustedes. Hermano Rodrigo. Bueno, agradecido al Señor de esta oportunidad, este privilegio de compartir la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros los que estamos aquí frente a la cámara somos los primeros necesitados de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, cada mensaje que cada uno de nosotros está exponiendo puede ofrecernos sobre nuestra vida en diferencia. Y como ya lo han mencionado, no sé si ya van a mencionar adelante el tema acerca de la responsabilidad que tenemos cada uno como miembro de una iglesia local, ¿no? No como pastor, no como un líder, sino como miembro de una iglesia local, después de que los salvos, después de que los pecados, y cuánto necesitamos hermanos fieles, hermanos comprometidos con su iglesia. Así que, mientras se benditos para su iglesia, hermano, y que la obra del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a dejar entonces la palabra de nuestro Señor por boca del Pastor Rodrigo Contreras. Amén. Hermanos, es una bendición estar aquí nuevamente en este lugar tan especial que es quizás para algunos un pedazo de madera con alguna figura, con una forma determinada, pero para alguien que tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios desde este lugar, sintiéndose tan indigno, pero privilegiado de poder tener este hermoso trabajo de predicar la palabra de Dios. Y la verdad que extrañamos estar desde un púlpito frente a una audiencia y es raro, ¿no? Es muy raro, es extraño hacerlo de esta forma, pero es la herramienta que el Señor nos ha dado en este tiempo para poder predicar su palabra. Así que damos gracias a Dios por esta conferencia virtual que estamos teniendo para nuestras iglesias y que podamos, como dice el lema, cobrar ánimo, cobrar aliento, que realmente la palabra de Dios en esta semana, hermano, haya fortalecido su vida, lo haya desafiado, le haya llevado a tomar decisiones en su vida y en cuanto a su compromiso con el Señor. Así que hemos estado orando por esta campaña, hemos estado orando para que Dios obre primeramente en nuestras vidas y también en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Así que agradecido al Señor de esta oportunidad que nos da una vez más de compartir la palabra de Dios. En esta noche me ha tocado hablar sobre el tema de la responsabilidad de cada miembro en su iglesia local. Así que vamos a hablar sobre este tema y espero ser de bendición para su vida y que usted pueda comprender a través de las Escrituras lo que la Biblia enseña sobre este tema. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, si bien hay muchos versículos que nos pueden hablar sobre este tema, pero vamos a tomar como inicio Romanos capítulo número 12. Vamos a buscar en nuestra Biblia Romanos capítulo número 12 y versículos número 4 y 5. Vamos a comenzar leyendo ahí. Mientras usted busca el texto, hermano, quiero comenzar diciendo que para poder entender este tema, de cuál es su responsabilidad y cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia, necesitamos entender, hermanos, cuál es el significado de ser miembro de una iglesia local. Debemos entender, hermanos, que el Señor ha determinado, ha establecido, hermanos, que su madurez espiritual,
que mi madurez espiritual, que su crecimiento espiritual va a ser posible únicamente a través de una iglesia local, hermanos, y de su comunión con los hermanos. Entonces vamos a leer este versículo en Romanos, capítulo número 12, versículo 4 y 5, y luego vamos a ir al Señor en oración. La palabra de Dios dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Aquí tenemos varias verdades y quiero comenzar mencionando dos que son muy importantes. En primer lugar, dice la Biblia en el versículo 5 que así también nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, todos somos miembros los unos a los otros, de los otros. Y la otra verdad es que todos los miembros en un cuerpo tienen una función. No todos tienen la misma función, pero sí todos tienen una función. Y es por eso, hermanos, que en esta noche vamos a hablar sobre este tema que es tan importante. ¿Qué es o cuál es la responsabilidad que usted y yo tenemos en una iglesia local? Y vamos a hablar más precisamente de eso. Vamos a ver la diferencia que hay entre este concepto que nos enseña la Biblia acerca de la iglesia. La idea y el deseo de mi corazón es que usted pueda entender su responsabilidad, que usted pueda, hermano, cumplir con esa responsabilidad, cumplir con ese compromiso que usted debe tener con su iglesia. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude y nos bendiga en esta noche. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, agradecidos estamos de tu bondad y tu misericordia. Señor, queremos agradecerte porque hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos aprendido en esta semana todo, Padre, lo que tú nos has enseñado. Gracias porque tú nos muestras de tu gracia y de tu amor, porque tu deseo es seguir trabajando en nuestras vidas, tu deseo, Señor, es seguir obrando en nuestros corazones para que tú cumplas el propósito por el cual nos has salvado. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que tú nos permites una vez más estar con tu palabra. Bendice a cada pastor, a cada siervo. Bendice cada congregación, Señor. Que juntos podamos unirnos en oración, unirnos en un sentir en estos últimos tiempos, en donde cada día es más necesaria la predicación de tu palabra, la predicación del Evangelio. Danos el valor, danos, Señor, la sabiduría para poder manejarnos y ser sabios en estos tiempos que son tan difíciles. Agradecidos estamos, Padre, de tu misericordia y de tu bondad y de todo lo que tú harás en nuestra vida. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, primeramente vamos a definir lo que es este concepto de iglesia para que luego podamos definir lo que es el concepto de membresía o el hecho de que usted sea miembro de una iglesia. Bueno, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se refiere por lo menos a dos conceptos básicos. El primero tiene que ver con la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿no? Todos los que han sido salvos, todos los que hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, los que hemos sido santificados y que somos llamados santos en las Escrituras, pertenecemos a este cuerpo, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y uno podrá preguntarse, en ese texto, Pablo, ¿de qué iglesia está hablando? Sabemos entonces,
y entendemos por las Escrituras que Pablo está hablando de su iglesia, ¿no? De la esposa del Cordero, de todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Y dice la Biblia que Cristo la amó y se entregó por ella, por la iglesia, por su cuerpo. Él, en este caso Pablo, no está refiriéndose solo a la iglesia a la que él estaba escribiendo, que era la iglesia en Éfeso, no, sino que está refiriéndose a la totalidad, ¿sí?, de todas aquellas personas que él compró con su sangre y pertenecen a su cuerpo. Este concepto, hermanos, también ha sido denominado como la iglesia universal. No por la iglesia para de sufrir, no, eso ni siquiera debe llamarse iglesia, sino de la iglesia universal, que quiere decir los salvos de todo el mundo y de todas las épocas. Todos los que han sido salvados por la gracia de Dios y por medio de la fe en Jesucristo. Y hermanos, creo que es un concepto que realmente entiendo que la mayoría lo tiene con claridad, ¿no? Creo que ya casi todos sabemos de qué se trata este primer concepto de la palabra iglesia, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que se nos dice, usted es la iglesia, ¿no? Si somos literales no es tan así. Nosotros componemos la iglesia, mejor dicho, ¿no? Nosotros componemos el cuerpo de Cristo. No es que yo soy la iglesia, yo solo soy la iglesia, sino que yo, mi hermano, mis otros hermanos que están en Argentina, en todas las provincias, en Chile, en otros países del mundo, nosotros componemos la iglesia de Cristo. Pero hermanos, en segundo lugar, este concepto de iglesia, y que es mayormente usado para referirse a la reunión particular de aquellos que profesan fe en Cristo, o que profesan ser discípulos de Cristo y que se reúnen en un lugar específico y que se rigen por las normas dadas por Cristo. Vamos a mirar un ejemplo, un texto, Filipenses capítulo número 1, por favor. Mire Filipenses capítulo número 1. Filipenses 1:1. Pablo escribe, por supuesto, que a estos hermanos que se encontraban en Filipos. Pero mire cómo escribe Pablo y mire la estructura de lo que va diciendo Pablo. Dice ahí, versículo número 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en ¿qué? En Filipos. Y escuche ahora, con los obispos y diáconos. Qué interesante cómo Pablo se dirige a esta iglesia local. En este caso, hermanos, Pablo está enviando esta carta a una iglesia específica, localizada en un lugar específico, Filipos. Eran hermanos que profesaban fe en Cristo y hermanos que estaban organizados como una asamblea y con una forma de gobierno establecida. Dice ahí Pablo, con los obispos o pastores, ¿y qué más? Y diáconos. Estaba hablando Pablo, se está dirigiendo a una iglesia local. Pablo no dice a todos los santos en el mundo, no, está dirigiéndose a una iglesia específica. Y decimos local porque estaba en un lugar específico. Pertenecía a una localidad. Dicho esto, aclaramos, hermanos, que no existen dos iglesias. No es la iglesia universal y la iglesia local, y son dos diferentes, no. Sino que es una sola iglesia del Señor, es un solo cuerpo de Cristo, y en la Biblia se utiliza esta palabra para hablar de estos dos aspectos que tienen que ver con la iglesia. Y mayormente es utilizado para hablar acerca de la iglesia local. Ahora pasemos a hablar de este segundo aspecto que tiene que ver con la membresía de una iglesia o el ser miembro de una iglesia en el sentido local. ¿Sí? En el sentido local
y vamos a ver qué es lo que esto implica. Ahora, recuerde que desde el mismo momento que fuimos salvos, que usted fue salvo, que yo fui salvo, hermano, inmediatamente pasamos a pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal. Inmediatamente, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos selló, nos bautizó y nos hizo parte del cuerpo de Cristo inmediatamente en el momento que fuimos salvos. Pero déjeme decirle algo esta noche, hermanos, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Existe, hermanos, la necesidad de que usted sea añadido, de que usted pertenezca a un grupo específico de creyentes, en un lugar específico, con un grupo de líderes específicos. Es necesario, hermano. Y vamos a ver todas estas cosas que tienen que ver con este tema que es muy importante. Ahora, mire, vamos a ir viendo versículos. Hechos capítulo número 2. Mire conmigo en la Biblia una vez más. Hechos capítulo número 2. Mire lo que dice el versículo 47. Dice ahí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ahora, hermanos, pensemos un poco. ¿De qué iglesia está hablando aquí el escritor Lucas? ¿A qué iglesia se está refiriendo el escritor cuando dice, y el Señor añadía a la iglesia? ¿De qué iglesia está hablando? Hermanos, estamos viendo cómo la iglesia en Jerusalén estaba creciendo. Cómo esas personas que pertenecían al cuerpo de Cristo estaban creciendo, estaban alcanzando más personas para el reino de Cristo, cómo ellos estaban perseverando en la doctrina, estaban perseverando en la oración. Y hermanos, la Biblia en este caso, en este capítulo número 2 de Hechos y los capítulos 3 y 4 en adelante, está hablando específicamente, hermanos, de la iglesia que se encontraba en Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, entendemos, hermanos, que el Señor es quien añade a su iglesia, por supuesto, porque la salvación es de Él, porque la obra la hace Él y el crecimiento lo da Él. Pero, hermanos, en esta ocasión podemos entender por el contexto que Lucas está hablando de que el Señor en ese momento estaba añadiendo a la iglesia que estaba en Jerusalén a los que habían de ser salvos. Y vemos este ejemplo, hermanos, porque es importante que vayamos comprendiendo esto de ser miembro de una iglesia local. Y hermanos, la membresía de una iglesia es necesaria para un efectivo orden en la iglesia. Necesitamos comprender, hermanos, que esto no es un juego, que esto no es yo me cambio de iglesia cuando quiero. No me gusta lo que enseñó el pastor, así que me busco otra iglesia. No me gusta lo que me dijo el hermanito fulano, o no me gusta lo que me hizo la hermanita fulana, así que yo busco otra iglesia. Yo, donde estoy ahora, la verdad que no siento amor, no siento el gozo del Señor, así que me busco otra iglesia. Hermanos, esto no es lo que enseña la Biblia. Y si usted ha pasado por esto, hermano, entonces déjeme decirle que no está haciendo lo correcto. No está haciendo algo saludable para su vida espiritual. Entendemos por la palabra de Dios que es importante, que es necesario entender que uno debe ser parte de una iglesia local, porque, hermanos, necesitamos hacer las cosas con un orden. La Biblia enseña que Dios es un Dios de orden. No podemos hacer las cosas así como así. Y, hermanos, la membresía de una iglesia es necesaria para un efectivo orden en todo lo que se haga. ¿Cómo podríamos ejercer, por ejemplo, la disciplina en una iglesia si no sabemos quiénes son los que pertenecen a ella, a la iglesia local? ¿Cómo podríamos elegir a los líderes dentro de la iglesia si no sabemos quiénes son miembros de esa iglesia local? Hermanos, la iglesia apostólica, la iglesia en aquellos tiempos
y si queremos tomar como ejemplo la iglesia en Jerusalén, tenía un concepto muy alto, hermanos, acerca de la membresía de la iglesia. Muy alto, hermanos. Que incluso, hermanos, podían seguramente darnos una lista de las viudas que pertenecían a esa iglesia. En Jerusalén o en la iglesia de Timoteo, por ejemplo, y que necesitaban ayuda económica. Tranquilamente nos podían dar una lista de aquellas viudas que necesitaban ayuda económica. Pablo le dice a 1 Timoteo, a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, le habla acerca de las viudas, jóvenes, solteras, con hijos, sin hijos. Y estaba hablando de las iglesias en donde Timoteo pastoreaba, hermanos. Y qué importante es entender ser miembro de una iglesia local. Miren Hebreos un versículo más. Hebreos capítulo número 13. Hebreos 13, por favor. Hebreos capítulo número 13. Es un versículo muy conocido. Ya lo vamos a ver un poco más adelante también al versículo, pero qué importante que entendamos qué es lo que el versículo nos expresa, nos dice, nos comunica. Versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, dice ahí, no dice ahí la Biblia obedezcan o sométanse a los pastores. No, dice a vuestros pastores. Eso quiere decir, hermanos, que una iglesia local tiene sus propios pastores. En una misma ciudad pueden existir varias iglesias locales que predican la sana doctrina. Y en esa iglesia pueden tener un pastor, dos pastores o más pastores que velan por las almas, dice ahí la Biblia, de las ovejas. Y qué interesante que dice que los pastores van a dar cuenta por sus miembros. Hermanos, yo como pastor no voy a dar cuenta por las ovejas de otra iglesia. Voy a dar cuenta por las ovejas de mi iglesia. Y digo mi iglesia no porque yo sea el dueño, sino por una forma de decirlo nada más. Sino de la iglesia en la que Dios me ha puesto, una iglesia local. Entonces, hermanos, estos versículos nos dan a entender, hermanos, la importancia de ser miembro de una iglesia local. Y que usted, hermanos, entienda lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, preguntémonos, para ir de lleno ya a este mensaje, ¿qué implica pertenecer a una iglesia local? ¿Qué implica, hermanos, esto? ¿Qué significa el hecho de que usted pertenezca a una iglesia local? Y hermanos, antes de decirle sus responsabilidades, sus deberes, el compromiso que usted debe tener con su iglesia local, quiero en primer lugar hablarle acerca de qué debe esperar usted de la iglesia. Sí, ¿qué debe esperar usted de la iglesia, de su iglesia local? Y ahora vamos a ver rápidamente lo que todo miembro debe esperar de su iglesia local. En otras palabras, lo que cada miembro tiene derecho a esperar de su iglesia local. En primer lugar, ¿qué debe esperar un miembro de su iglesia local? Un esfuerzo serio y evidente de que queremos hacer todo conforme a la palabra de Dios. Se lo repito, cada miembro debe esperar de su iglesia un esfuerzo serio y evidente, palpable, visible, de que queremos hacer todo conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, usted como miembro debe ver, debe darse cuenta, debe palpar, hermanos, que su iglesia local quieren hacer todo. La vida y ministerio de esa iglesia debe estar basada solamente en la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, hermanos,
tiene el derecho de esperar eso de su iglesia. La Biblia enseña de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso es Él el único que tiene derecho a dirigirnos. Él es el único dueño, Él es el único amo de su propia iglesia. El pastor, hermanos, de la iglesia local o los pastores en una iglesia local son simplemente servidores de Cristo y administradores. Nosotros no somos los dueños, hermanos. Somos simplemente servidores y los encargados de predicar este santo y bendito libro. Y Dios, hermanos, pide de cada pastor, de cada uno de nosotros, los pastores, los diáconos, los líderes, que seamos hallados fieles. Pastor, Dios nos ha encargado, nos ha demandado que seamos fieles. No que seamos originales, que seamos cool, que seamos a la moda. No, que seamos fieles. Fiel a lo establecido por el Señor en su palabra. En cuanto a la enseñanza, en cuanto a la disciplina, en cuanto al evangelio, etc. Fieles a lo establecido por Dios. Entonces, hermanos, en primer lugar, lo que usted debe esperar de su iglesia es un esfuerzo serio y evidente de hacer todo conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, cada miembro de una iglesia local tiene el derecho o debe esperar de su iglesia, debe esperar ser recibido amorosamente en la vida de la congregación, y no solamente por los miembros, sino por el pastor o por los pastores, que son los que velan por su vida, hermano. Debe esperar de su iglesia ser recibido amorosamente en la vida de la congregación. Ser introducido, hermanos, en la comunión entre los hermanos es el deber de cada iglesia local para con sus miembros. Ahora, Pablo dice en Romanos 15:7 que todos somos miembros los unos de los otros. Pero déjeme mostrar unos versículos más, por favor. Mire conmigo Hechos 4:32. Hechos 4:32, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4:32, la Biblia dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La palabra de Dios en hebreo nos enseña que debemos considerarnos los unos a los otros. ¿Para qué, hermanos? Para estimularnos a las buenas obras y al amor. Por eso dice el mandato, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Dice la palabra de Dios, capítulo 16 de Romanos, dice ahí versículo número 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermano, la iglesia tiene el deber, la iglesia local tiene el deber, hermanos, de recibir a cada uno de sus miembros de una manera amorosa, de una manera realmente fraternal, y ser introducidos en la vida, en la comunión de esa iglesia local. Hermanos, Dios no nos ha mandado a correr gente de la iglesia.
Hermanos, Dios no nos ha mandado a mantener la distancia entre hermanos, sino por el contrario, a estimularnos a las buenas obras y al amor. Por eso usted como miembro tiene el derecho de ser recibido amorosamente en su congregación. ¿Qué más? Hermanos, cada miembro de mi iglesia local tiene el derecho de recibir la oportunidad y el aliento para descubrir su don espiritual para el beneficio de la iglesia. Usted, hermano, en su iglesia local tiene el derecho de recibir dirección, aliento, ánimo, desafío, para que usted descubra su don espiritual y lo utilice para el beneficio de la iglesia de Cristo, de su iglesia local. Pablo en 1 Corintios nos enseña, hermanos, que cada miembro ha recibido dones espirituales. ¿Y para qué? Para utilizarlo en la edificación de la iglesia, para la santificación de la iglesia. Y Pedro dice algo similar. Mire conmigo 1 de Pedro, capítulo número 4. 1 de Pedro, capítulo número 4, por favor. Dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo número 4, versículos 10 y 11. Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Y esa palabra, hermano, ministrar o ministro, significa simplemente servir. Úselo para el servicio a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia local tiene el deber con sus miembros de recibir la oportunidad y el aliento y la instrucción para que cada miembro descubra su don espiritual y lo utilice para el beneficio, para la edificación, para la santificación de esa iglesia local. Entonces, hermanos, hemos visto lo que cada miembro de una iglesia local debe esperar de su iglesia local, ¿no? Lo que cada miembro de una iglesia local tiene derecho a recibir de su iglesia local. Ahora, hermanos, antes de continuar con la segunda parte, hermanos, para ningún hijo de Dios, para ningún cristiano es una opción no pertenecer a una iglesia local. No, mi hermano, para nadie que haya sido salvo es una opción no pertenecer a una iglesia local o al ministerio de una iglesia local, hermanos. No es opción. Cada hijo de Dios debe someterse a la vida y ministerio de esa iglesia. Ahora, hermanos, veremos cuál es el papel que ocupa cada miembro en la iglesia local. ¿Cuál es su responsabilidad como miembro en su iglesia local? ¿Cuál es su deber, hermanos? Dicho en otras palabras, ¿qué es lo que cada iglesia local espera de sus miembros? ¿Qué es lo que la iglesia local tiene derecho a esperar de usted como miembro? Veremos ahora lo que la iglesia local tiene derecho a esperar de usted, hermano, y de mí como miembro. En primer lugar, es su asistencia fiel a todos los cultos, a menos que sea por una causa justificada, a menos que una causa justificada lo impida. Vuelvo a leerle. ¿Qué es lo que una iglesia local espera de sus miembros? ¿Espera de usted como miembro de una iglesia local? Tu asistencia fiel a todos los cultos de adoración, de predicación, de oración, a menos que una causa justificada lo impida. Cuando usted, hermano, se une a la iglesia local, se está comprometiendo a ser fiel en cuanto a la asistencia en cada culto. Ahora sí, miremos con detenimiento el texto en Hebreos capítulo 10, aunque es un texto ya conocido, pero Hebreos 10,
24 y 25. Recién lo mencionamos nada más, pero quiero que lo veamos, porque hermanos, no es mi palabra, hermanos, no es mi mandato, es un mandato que está establecido por la palabra de Dios. El escritor en Hebreos dice, y considerémonos, o sea, considere a su hermano, téngalo como algo importante, estímelo, preocúpese por los hermanos, dice, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el escritor, ¿de qué manera debemos hacerlo? No dejando de congregarnos, de reunirnos, de juntarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Otra responsabilidad que tenemos como hermanos en la fe, exhortarnos. Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, quise leer el texto porque, vuelvo a reiterarle, no es mi mandato. Esto no es opcional, mi hermano. Esto no es sugerencia. Esto no es una recomendación. Es un mandato directo a la iglesia local. No deje de congregarse. ¿Qué es lo que espera la iglesia local de usted? ¿Qué tiene derecho la iglesia local a esperar de usted? A que usted sea fiel en reunirse, en asistir a todos los cultos, a menos que una causa injustificada le impida llegar al culto. Hermanos, la orden divina es clara. No se dejen de congregar. Mire, Hechos, capítulo número 2, por favor. Hechos 2. Vaya conmigo ahí una vez más. Vamos a ver bastante estos versículos en Hechos, pero lea conmigo Hechos 2, 41 y 42. Hermanos, aquí la palabra dice ahí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron salvos y fueron bautizados. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, y perseveraban. Y mire con atención en qué cosas perseveraban, en qué cosas no dejaban de hacerlo. Dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, la iglesia en Jerusalén tenía una de las características muy importantes y muy destacables, hermanos, que a pesar del momento difícil que estaban viviendo, ellos seguían perseverando en la comunión unos con otros. Y hermanos, pregúntese, es lógico, ¿cómo podemos tener comunión con unos con otros si no nos reunimos? Si no nos vemos, si no nos juntamos, es imposible tener comunión unos con otros. Por eso el mandato divino es claro, no dejando de congregarnos. Hermanos, debemos tener cuidado de nuestro engañoso corazón o de las mentiras que Satanás puede poner en nuestra mente para determinar qué es una causa justificada. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con engañarnos en cuanto a esto. Le puedo poner ejemplos. Por ejemplo, si sabemos que una hermana acaba de dar a luz, acaba de tener su bebé y está en recuperación, ya haya sido por parto natural o por cesárea, es obvio, hermanos, que Dios es razonable y va a decir, por supuesto que esa hermana no puede asistir al culto. O si usted tiene un hijo enfermo, ¿verdad? No lo va a exponer al frío, ¿no es cierto? Sería imprudente que usted lo saque y diga, no, vamos igual al culto, total, Dios nos cuida. No, sería imprudente que usted lo saque si sabe que su hijo está con gripe, con fiebre, con tos, con los pulmones afectados y usted lo saca igual al frío. Sería imprudente, hermanos. Por supuesto que es una causa justificada, hermanos. Y sabemos cuáles son, No nos hagamos los desentendidos. Pero a veces nos engañamos y tomamos otras causas y las justificamos. Es que justo me llegó una visita de no sé dónde, mi tía, mi abuela, mi mamá, que no me venía a visitar por años. Así que no puedo ir a la iglesia, no me puedo congregar, no puedo reunirme hoy. ¿Justificada? Es que justo tengo un cumpleaños de un amigo que es tan especial para mí. ¿Justificada? O tengo un dolor de cabeza que no me deja tranquilo.
Si nosotros nos preguntamos, ¿por un dolor de cabeza uno deja de ir a trabajar? ¿Por un dolor de cabeza te van a justificar en tu trabajo no ir a trabajar? Por supuesto que no. ¿Qué te dicen? Tómate una pastilla. Punto. Y ven a trabajar igual. Si no, te descontamos el día. No es justificable eso. Hermanos, tenemos que dejar de engañarnos a nosotros mismos para no dejar de congregarnos. Y quiero decir algo más con respecto a esto. Cuando usted comienza a faltar a los cultos, y yo sé, hermanos, que en este tiempo está todo diferente como antes. Por lo público conocimiento, por la pandemia, por la cuarentena, por todo este tema. Pero aún así, hermano, aún así, si nosotros realmente tuviéramos el deseo de ir a la congregación, de reunirnos, ¿sabe qué, hermanos? Usted estaría ahí listo para ver la transmisión, listo para ver la predicación y para alabar al Señor con su familia. Pero seguramente muchos de ustedes se levantan el domingo a la mañana o el domingo a la tarde después de dormir la siesta y sabe que tiene que estar en la transmisión o ver el video que ya está grabado. Y ahí está, luchando a ver qué ve en la televisión, a ver qué ve en internet. O dice, no, lo voy a ver mañana. Total, mañana tengo tiempo, lo veo mañana. Hermano, tenga cuidado, hermanos, porque cuando una persona comienza a faltar a los cultos, es un indicio de que esa persona se está enfriando y en algunos casos es un indicio de apostasía. Porque, hermanos, el texto, se lo leo nuevamente, Hebreos 10, 24, 25. ¿Cuál es el contexto, hermanos, de Hebreos 10? El contexto es la apostasía. Es personas que habían profesado fe en Cristo y estaban abandonando la fe. Dice ahí el escritor, dice el versículo 26, después de haber dicho, estimulémonos, considerémonos, exhortémonos, no dejemos de congregarnos, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Está unido eso, hermano, no está dividido, está unido. El contexto, hermano, habla de la apostasía. Por eso el Señor insiste y da este mandato divino de congregarnos, de reunirnos. Hermanos, es tiempo de reunirnos el día de hoy. Yo sé que hay decretos y que hay leyes, pero hermanos, no podemos faltar. Y si no nos reunimos en el templo, hermanos, juntémonos entre hermanos. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ir a la casa del hermano tal, de la hermana tal, nos vamos a juntar, vamos a alabar al Señor, vamos a leer la Biblia, pero no dejemos de congregarnos. Es que tengo miedo el coronavirus, es que se me van a enfermar mis hijos. Hermanos, no tenga miedo y sea fiel, porque eso es lo que espera su iglesia local de usted, que usted sea fiel a la asistencia. ¿Qué pasa si un carbón está encendido y usted lo aparta, hermanos, de las brasas? Ese carbón, por más que esté encendido, se va a enfriar. Por eso necesitamos congregarnos, reunirnos, estar en comunión. Y hermanos, el congregarnos debe ser una bendición, debe ser un privilegio, hermanos. Para usted unirse, reunirse, tener comunión con los hermanos, debe ser una bendición, no una carga. Segundo lugar, lo que espera su iglesia de usted como miembro es un esfuerzo consciente y responsable de cultivar un vínculo fraternal con el pueblo de Dios. Eso es lo que espera su iglesia local, hermano. Que usted se esfuerce, que usted se esmere, que usted sea consciente de cultivar ese vínculo fraternal con sus hermanos en la fe, con los hermanos de su iglesia local. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos recibir a cada miembro. Debemos amar a cada miembro. Debemos aceptar a cada miembro. Así como la iglesia tiene la responsabilidad de hacerlo con usted. Y hermanos, cada nuevo miembro debe sentirse en familia. Debe percibir el amor de Cristo. Debemos, hermanos, eliminar ya la apatía, la frialdad o el desinterés que hay por los hermanos. ¿Cuántos hermanos que en los tiempos que nos reuníamos
llegaban a la iglesia, se sentaban en un banco, cantaban, escuchaban el mensaje e inmediatamente se iban a sus casas. Eso quiere decir, hermanos, que en su vida no había un interés por la vida del hermano. De última, hermano, se hubiera quedado un rato más a hablar con alguien, a hablar con un nuevo, a hablar con algún hermano que usted sabe que está mal y decir, hermano, voy a orar por tu vida en esta semana. Hermano, ¿qué necesitas? Hermano, ¿cómo has estado? No, ahí, ¡pum!, se van, desaparecen. Patita de clavo le decimos a los hermanos. Tiene que haber, hermanos, un esfuerzo sincero, consciente, responsable, de que usted, hermanos, empiece por usted. Cultive ese vínculo fraternal. Que usted se preocupe por los hermanos. Y hermanos, estamos para estimularnos a las buenas obras. Y hermanos, esto realmente, primeramente, comienza con una responsabilidad individual. Si bien dijimos al comienzo que cada miembro tiene un derecho, por decirlo así, yo lo dije de manera irónica, de cierta forma, pero cada miembro tiene el derecho, ¿no es cierto?, de esperar que su iglesia lo reciba en la vida y comunión de esa iglesia local. Pero hermanos, esta responsabilidad comienza con usted y conmigo. Es una responsabilidad que comienza de manera individual. Usted debe estimular a los otros hermanos. Usted, hermanos, debe comprometerse en estar ahí viendo por la necesidad de los hermanos. Y hacer estos lazos y hacer estos vínculos fraternales en el amor de Cristo. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero lo que más hay es envidia, pelea, divisiones. Y cuando un hermano está mal, bueno, que Dios lo ayude. Hermanos, necesitamos ver la necesidad de los hermanos. Ahí en Hechos capítulo 2, capítulo 44, 47, 4, 32 y 35, hermanos, leímos recién que era una multitud. Hermanos, seguramente eran más de 10.000 personas y dice la Biblia que tenían todas las cosas en común, que tenían un mismo sentir, que tenían un mismo pensamiento, eran de un mismo corazón, de una misma alma. Y usted se puede imaginar, hermano, cuántos temperamentos habían ahí, cuántos mal genios habían ahí, cuántas formas de pensar habían ahí. Pero dice que tenían todas las cosas en común, que nadie decía ser suyo propio. Y dice que ya no había necesidades, porque todas eran cubiertas. Hermano, imagínense, más de 10.000 personas. ¿Cómo se puede conseguir eso? Solamente por la obra del Espíritu Santo, hermano. Pero usted tiene la responsabilidad, hermano, de cultivar este vínculo, de que la iglesia llegue a ser una familia, hermanos, en donde todos se preocupan los unos por los otros, no solamente de su círculo íntimo de amigos o de amigas. No, que usted, hermanos, porque la responsabilidad no es solamente para sus amigos, esa responsabilidad y ese compromiso es para con todos los hermanos de su iglesia local. Usted debe preocuparse por la vida de todos los hermanos. No solamente la de sus amigos más íntimos. Así que usted tiene que esforzarse de una manera consciente y responsable para cultivar ese vínculo fraternal con los hermanos de su iglesia local. ¿Qué más? ¿Qué otra responsabilidad tenemos, hermanos, como miembros de una iglesia local? Un corazón sumiso, tener un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia. Pablo enseña en Efesios capítulo 4 que Él mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, constituyó a algunos que sean pastores, evangelistas, maestros en la iglesia local. Aunque eso, hermano, no anula el elemento humano para la elección de pastores o maestros o evangelistas. El mismo Señor constituyó. Mire conmigo los versículos rápidamente. Hechos 20, 28, por favor. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28.
Mira lo que dice este texto, muy interesante. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice ahí, ¿quién instituyó? ¿Quién puso? Dice ahí, el Espíritu Santo puso obispos, pastores en la iglesia. 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12. Mire conmigo esa carta. 1 Corintios capítulo número 12. Y mire el versículo número 18. 1 Corintios 12, 18. La palabra de Dios dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, ¿en dónde, hermanos? En el cuerpo. Y dice ahí, como Él quiso. Como Él quiso, hermanos. El Espíritu Santo coloca a cada miembro como Él quiere. Y también el texto que leímos en Hebreos 13, 17, dice: obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, dice la Biblia, hermanos. Y sabemos que esto no es una sujeción ciega. No es que el pastor le va a decir: hermano, deme su ofrenda, deme su auto y Dios le va a bendecir. No estamos hablando de eso, de que usted va a hacer lo que el pastor le diga. Sí, vimos al principio que si usted ve que el siervo de Dios hace, se esmera, se sacrifica, se esfuerza por hacer todo, hermano, en base a la palabra de Dios, hermano, sométase a ese siervo, sométase a ese pastor. No lo contradiga, no le lleve la contra, no vaya en contra de la corriente, hermano. No lo critique porque simplemente tiene un mal genio, porque no sabe decir las cosas, porque no me gusta esto, hermano. Ore por él. Salomón escribe en Eclesiastés, dice: si el espíritu del príncipe se va contra ti, dice ahí la Biblia, no dejes tu lugar. ¿Cuánta gente se va de la iglesia simplemente porque me habló mal el pastor? Porque el pastor me ofendió. Hermanos, eso no es bíblico. Eso no es saludable para tu vida espiritual. Sométete, sujétate, porque esa es la orden de Dios. Esa es tu responsabilidad como miembro. No andes por ahí cuestionando. Y si tú tienes algo en contra del pastor, que no concuerdas en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, háblalo con él. No andes hablando con las otras personas. Háblalo directamente con él y ora al Señor por ese motivo. Pero no andes divulgando: ay, que el pastor dijo esto, es que el pastor enseñó esto otro, y la Biblia no dice esto. No lo hagas. No lo hagas. Tu responsabilidad es someterte. Porque el que constituyó pastores en la iglesia local es Cristo Jesús. El Espíritu Santo puso obispos como Él quiso. No a tu gana, no a tu gusto, no te pidió tu opinión el Espíritu Santo a ti, sino que Él lo hizo como Él quiso. Y tu deber, tu responsabilidad, miembro de iglesia local, es someterte al pastor. En penúltimo lugar, el compromiso que espera tu iglesia de ti. El compromiso de diezmar y ofrendar fielmente de tus bienes de manera sistemática para el desarrollo y soporte de la obra de Dios a través de tu iglesia local. Tu compromiso a ser fiel a tus diezmos y ofrendas para el desarrollo y soporte de la obra de Dios. Hermanos, el tema de dar ocupa un lugar muy considerable en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y qué quiero decir con eso, hermanos? Que Dios le da mucha importancia al dar en la obra de Dios, dar a la obra de Dios. Sabemos que la importancia que Dios le da a este tema no es porque Dios necesita nuestro dinero, no, sino simplemente porque el dar, el ofrendar, es el termómetro de la condición espiritual del cristiano. ¿Sabías eso, hermano? El termómetro de tu condición espiritual es el dar, es el ofrendar.
Qué importante que es este tema, hermanos. Y la iglesia local espera de ti como miembro que tú seas fiel a este compromiso de dar tus ofrendas y tus diezmos sistemáticamente para el desarrollo de la obra de Dios. Y hermanos, la actitud que tenemos hacia este tema, escúcheme con atención, la actitud que tú tienes hacia este tema de dar, de ofrendar, de diezmar, manifiesta la comprensión espiritual que tenemos sobre estos temas o sobre estos aspectos. Manifiesta la comprensión espiritual que tenemos sobre, por ejemplo, el precio que Cristo pagó por nuestra redención. La actitud que tú tienes hacia el dar. Si tú das porque te sobra, si tú das por obligación, si tú das con tristeza, si tú das porque no te queda otra, si tú das para ser visto, entonces no comprendes para nada lo que significa que Cristo pagó un gran precio por nuestra redención. El ejemplo perfecto, el ejemplo supremo de lo que significa dar con gozo, voluntariamente y no por obligación. Cuando tú entiendes que Cristo se dio por completo por ti para poder redimirte y salvarte del pecado, hermanos, entonces no te va a costar nada, absolutamente nada dar, sino por el contrario, vas a dar con gozo. Pero también la actitud que tenemos hacia este tema manifiesta nuestra comprensión de quién realmente es nuestra fuente diaria de provisión. Cuando no damos, cuando somos egoístas, cuando pensamos que nos va a faltar, estamos olvidando que Dios es nuestro proveedor diariamente. No mensualmente, no porque tú tengas un sueldo mensual entonces puedes estar tranquilo. No, la palabra de Dios dice que no podemos confiar en las riquezas porque son inciertas. David, cuando daba al templo, sabía que no lo iba a construir, pero él dio junto al pueblo. Él dijo: Señor, de lo que hemos recibido de tu mano, te damos. Porque todo lo que tenemos no es nuestro, es tuyo, Señor. Y hermanos, Dios es el que le provee a cada uno de sus hijos. Y también, cuando no damos, cuando no somos fieles en dar a la obra de Dios, en ofrendar, en diezmar, es porque no entendemos lo que la ofrenda significa en sí. Hermanos, la ofrenda no es una carga. La ofrenda debe ser un privilegio que Dios nos ha dado. Todos tenemos que diezmar y ofrendar, hermano. La Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Proverbio dice: honra a Jehová con tus bienes. Pablo nos habla de la iglesia, de las iglesias en Macedonia, que en su tremenda o extrema pobreza quisieron participar de este privilegio que era dar a la obra de Dios. Seguramente ninguno de nosotros hemos vivido tal pobreza, pero ellos, dice la Biblia, como estaban entregados al Señor primeramente, entonces con todo gusto, con todo gozo y alegría ellos daban al Señor. Por eso en esos textos Pablo nos dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque, hermanos, Dios ama al dador alegre. Y nosotros, como miembros de una iglesia local, tenemos el compromiso, el deber, la responsabilidad de diezmar y ofrendar fielmente para la obra de Dios. Hay un siervo de Dios que predica cada semana la palabra de Dios. Hay un siervo de Dios que Dios ha puesto en esa iglesia local y que tiene hijos, que tiene familias, y dice la Biblia que debe ser tenido de doble honor. ¿Estás preocupándote por tu pastor, por el bienestar de él?
de ver si le faltan zapatos, ver si le faltan ropa a los hijos de su pastor. Estás viendo por la necesidad de tu pastor, debe ser tenido de doble honor. Así también dice la Biblia, no pongas bozal al buey. Debes preocuparte por el siervo de Dios, que Dios ha puesto para que vele por tu alma y por la vida de tu familia. Y en último lugar, hermanos, el deber de cada miembro de una iglesia local, o lo que debe esperar la iglesia local de sus miembros, es que cada uno de nosotros tenga la disposición a descubrir y usar los dones espirituales que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. ¿Y todo para qué? Para la edificación y la santificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, usted como miembro debe estar dispuesto a usar el don espiritual que Dios le ha dado para que sea útil para la edificación del cuerpo de Cristo, para que sea de provecho, dice la Biblia. Veamos 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo número 12. Vaya conmigo ahí a la carta que Pablo le escribe a los Corintios. Y en este capítulo, el contexto en todo lo que es el capítulo 12, habla acerca de los dones espirituales. Y Pablo dice en el versículo número 7 en primer lugar: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, haciendo referencia a los dones espirituales. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hermanos, Dios ha determinado cómo o qué don le va a dar a cada uno de sus hijos para utilizarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire conmigo Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. La Biblia dice en Romanos 12, versículo 4 al 8, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se imagina que todos los miembros de nuestro cuerpo, dedos, manos, ojos, pies, oídos, tengan toda la misma función? No serviría, no funcionaría correctamente. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Seguramente a nadie le gusta ese don, ¿verdad? El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, hermano. Hermano, Dios nos ha dado a todos sus hijos un don espiritual o dos dones espirituales para poder hacer la obra de Dios, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Y hermano, si usted todavía no sabe cuál es su don, lo más probable es que usted hoy en día está inactivo en su iglesia. Hoy en día usted no está haciendo nada en su iglesia. Y no puede, hermanos, estar con esos deseos de no hacer nada, de simplemente calentar una banca o un asiento. Hermanos, eso no debe ser así, porque Dios ha determinado que usted va a crecer, que usted va a ser edificado y santificado en una iglesia local, que usted pertenezca a un cuerpo específico de hijos de Dios. Y la manera en que esto va a ser factible, la Biblia dice que Dios instituyó pastores, maestros, evangelistas, pero también, hermanos, cada miembro cumple una función muy importante con los dones espirituales que Dios le ha dado. Y usted, su deber, su responsabilidad es estar dispuesto a primeramente saber cuál es el que Dios le ha dado y luego a usarlo para la edificación de su iglesia local. Entonces, hermanos, como miembros de iglesias locales tenemos deberes y responsabilidades. En primer lugar, su asistencia fiel a los cultos. Que usted, hermanos, no deje de congregarse, no deje de estar atento a las transmisiones de su iglesia, que usted esté deseoso de volver. Y hermanos, hay un dilema bastante complicado en este tema, por el tema de la pandemia. Porque, hermanos, muchos tienen miedo incluso de juntarse con sus hermanos en la fe. Y eso no debe ser así, porque tenemos un mandato divino de reunirnos, de no dejar de congregarnos. ¿Y qué va a hacer ante ese mandato?
Usted tiene el deber, la responsabilidad de esforzarse para cultivar un vínculo fraternal con los hermanos de la iglesia, hermanos. Ya basta de apatía, basta de frialdad, basta de desinterés por la vida de los hermanos. Somos responsables también de la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos en la fe. Tenemos que tener un corazón sumiso hacia los líderes que Dios ha puesto en la iglesia, hacia los pastores que Dios ha puesto. Hermanos, ¿cómo hoy en día hay luchas con esto? Hermanos que no se quieren someter, hermanos que no se quieren sujetar a los pastores y solamente lo que andan haciendo es criticar, juzgar y hablar por detrás lo que hace y lo que no hace el pastor, lo que dice y lo que no dice el pastor. Usted también tiene un deber y compromiso de diezmar y ofrendar fielmente, de honrar al Señor con sus bienes para que la obra de Dios pueda desarrollarse, pueda avanzar. Y también en último lugar, su deber es descubrir cuáles son sus dones espirituales y usarlos para el crecimiento y la santificación del cuerpo de Cristo. Hermano, usted está cumpliendo con su deber, está cumpliendo con su responsabilidad como miembro de iglesia local. Si Dios va a obrar en estos tiempos, es a través de la iglesia local, hermanos. Es a través de un cuerpo específico de creyentes ubicados en una ciudad específica. Esa es la manera que Dios va a obrar, hermanos. Dios no va a permitir, o Dios no estableció, hermanos, que usted crezca y madure espiritualmente aislado de la iglesia local. No va a ser así, sino por el contrario, se va a enfriar y se va a desviar del camino. Por eso necesitamos que cada miembro entienda cuál es su responsabilidad y la cumpla dentro del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, Dios nos ha dado responsabilidades. Y hermanos, si Dios va a utilizar a su iglesia, va a ser de esta manera. A cada uno de nosotros que somos sus hijos, para hacer una luz en este mundo y con mucha más fuerza si estamos unidos, si tenemos un mismo sentir, un mismo corazón, una misma alma. Pero que usted pueda entender que usted tiene que servir, tiene que ser útil en su iglesia local. No ande cambiándose de iglesia en iglesia porque le ofenden, porque no le saludan, porque no le tratan bien, porque no cree que es una iglesia animada. ¿Cuántas excusas hemos escuchado a lo largo de los años de hermanos que viven cambiándose de iglesia? Eso es inmadurez, hermanos. Eso es inmadurez espiritual. Son niños en Cristo. Pero cuando usted entiende la importancia de la iglesia local, usted va a estar preocupado por su iglesia. Usted va a estar preocupado por su pastor o por sus pastores. Usted va a estar preocupado para que su iglesia sea edificada y no que sea dañada, no que sea dividida, sino que usted va a estar preocupado únicamente de que se ganen más personas para Cristo. Usted va a estar preocupado únicamente de que más personas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo y que su iglesia, la iglesia de Cristo, siga siendo edificada. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a seguir calentando asientos? ¿Vamos a seguir calentando bancas? ¿O usted va a ser un factor, un instrumento en las manos de Dios para que su iglesia local crezca y madure y sea edificada? Espero que usted pueda cumplir con su deber y con su responsabilidad. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno, eres paciente con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche a entender realmente cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestra iglesia local. Que cada hermano, que cada hermana entienda su deber y su responsabilidad. Y que esté preocupado por la necesidad de su iglesia. Y que esté preocupado por la edificación de su iglesia. Y que el amor de Cristo pueda ser reflejado e impartido a través de cada uno de mis hermanos. Ya basta de egoísmo, Señor. Ya basta de indiferencia. Que podamos, Señor, juntos batallar cada lucha, cada prueba que tú pones en nuestra vida,
pero que entendamos que no estamos aislados, sino que tenemos que pertenecer a un cuerpo, a una iglesia local. Señor, te damos gracias por este privilegio de haber escuchado una vez más tu palabra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Espero que el mensaje puedas vivirlo en tu vida y tú puedas hoy en día preocuparte por tu iglesia. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Qué palabra del Señor nos ha entregado en esta noche. Él ha bendecido sin duda nuestro corazón. Responsabilidades tenemos en nuestras manos. Qué importante que nosotros cumplamos cada una de ellas. Dios ya cumplió con su parte. Dios ya entregó al Espíritu Santo, Él entregó dones, entregó bendición sobre su vida. Ahora nos toca a nosotros cumplir nuestra parte. La responsabilidad como cristianos. Esperemos que cada uno de nosotros podamos seguir tomando decisiones para que de esta forma cumplamos con nuestro Señor. Amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Continuamos con el culto también. Quisiéramos honrar a algunos hombres de Dios que han servido y que siguen sirviendo en la obra de Dios. Y yo quiero comenzar honrando al Pastor Joel. Pastor Joel de la Iglesia Torrefuerte, un gran siervo de Dios, a quien amo y estimo mucho, a él y a su familia. Puedo contarle de que él ha sido un siervo, un buen hijo de Dios. Ha sido, gracias al Señor, un hombre que ha podido trabajar muy fiel en la Iglesia Torrefuerte. Tienen una preciosa iglesia, una bella congregación. Gracias a Dios por este hombre que Dios está usando en la ciudad de Alto Hospicio. Yo le bendiga mucho. Un saludo para él, un saludo para su familia y la iglesia. Bendiciones. Bueno, a mí me toca honrar también al pastor Sandro Fuenzalida, un gran pastor, un gran padre, un gran amigo. Hemos pasado muchos momentos buenos y por la gracia de Dios, no solamente él, Pastor Keno, Pastor Joel, han apoyado mucho mi ministerio y de los jóvenes que estamos empezando a servir. Mucho agradecimiento y bendiciones al Pastor Sandro, a su familia, a sus hijos, y que Dios les sea bendiciendo a ustedes donde estén sirviendo al Señor. Amén. Bueno, a mí me toca honrar a un pastor, probablemente conocido por muy pocos, es el Pastor Gerald Rose, es el papá de dos tremendos hombres de Dios como son el Pastor Pablo Rose y el Pastor Douglas Rose. Este viejito que hoy está en la presencia del Señor, un tremendo siervo de Dios, por cierto. Y bueno, él tenía una particularidad. Yo me acuerdo que el primer campamento que yo fui, yo decía, ¿qué tan bíblicos son? Y recuerdo que empezaron a hacer el sorteo de los equipos y alguien se opuso y él leyó un versículo que está en Proverbios. Dice que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová le dice de ella. Hay un pastor, un hombre preparadísimo, conocedor de las Escrituras, y ciertamente fue uno de los propulsores en el norte de Chile a hacer los campamentos de jóvenes. Bueno, él está con el Señor en el regazo del Señor. Y bueno, esta noche también queremos dedicar unas palabras y honrar su ministerio, ciertamente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, a ver, a mí me toca también honrar en esos años en los cuales, cierto, nosotros estábamos allí de jóvenes en los campamentos, no era pastor, era consejero. Pero hoy en día es un gran pastor, muy amigo mío también, yo lo estimo bastante, tenemos mucha comunicación y realmente tiene un muy buen ministerio y los años le han hecho bien. Algunos años no lo hacen tan bien, pero los años le han hecho bien. Estábamos conversando de que este pastor ahora, en esos tiempos, era bien flaco y luego cierto cambió y ahora se ve un muy buen hombre. Él es el pastor Ramón Ibacache. Amén. En los años que nosotros éramos jóvenes, él era un consejero y ahora es un gran pastor sirviendo la obra allí en Calama. Entonces le honramos también al pastor Ramón Ibacache, que nos guió también como consejero en algunos campamentos y ahora está pastoreando una iglesia por la gracia de nuestro Señor. Amén. Bendiciones, pastor Ramón también. Bueno, él no nos pastoreó porque era joven igual que nosotros, pero también queremos mandar un saludo cordial a nuestro amigo y compañero de milicia, el pastor Gabriel Vial, que ciertamente fue mi líder de jóvenes. Y bueno, el propulsor también y empujador de esta camada que salió de la gente que hoy día está sirviendo. Bueno, si bien es cierto, por alguna razón él no pudo estar hoy día, pero también queremos mandarle un cordial
saludo a él, siervo de Dios ciertamente y compañero con nosotros aquí en Amén. Y gloria al Señor. El papi de nosotros. Bien. Hermanos, ahora vamos a mostrar un video de reconocimiento para que usted también pueda, en algunas imágenes, recordar junto a nosotros y honrar el ministerio de estos hombres de Dios. Amén. Muy bien, y ya llegamos al final entonces de toda esta campaña. Espero que les haya gustado el video que preparamos para poder honrar a estos varones y para recordar también cosas maravillosas que vivimos en nuestra juventud. Entonces, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Bueno, solo decir que ha sido una tremenda semana, que el Señor pudo en el taller de la mañana cubrir nuestra vida y ciertamente estoy seguro que el Señor también empujó a la iglesia a cobrar su ánimo. La Biblia nos dice en el libro de Isaías que los jóvenes flaquean y desmayan, pero en Él están las fuerzas. Y es lo que hemos querido esta semana invitar a la iglesia. Espero que recobre su ánimo y con más fuerza cuando volvamos a la normalidad, sea la iglesia que nunca dejamos de ser. Hoy nos toca vivir y hacer a todo lo que en su tiempo dijimos amén. Así que ahora es el tiempo. Solo agregate su pastor. Amén. Muy bien, entonces terminamos esta reunión y agradecemos su sintonía. Dios les bendiga mucho y espero que la enseñanza que Dios nos ha dado haya servido para cada una de las decisiones que estemos tomando. Amén. Pastor, por favor, Pastor Julián, dirige la oración para terminar entonces. Vamos a orar para terminar y no olvide antes de la oración de que la campaña no es una medicina. Amén. Esto no es el todo. La idea es que cada uno haya escuchado y ahora ponga en práctica cada una de las enseñanzas que ha recibido para una vida completa en andar en Dios. Amén. Oramos y terminamos esta preciosa campaña. Oramos. Bendito Padre Celestial, Señor, estamos tan agradecidos de ti. Te alabamos, te honramos porque tú eres digno de toda alabanza, de toda honra, Señor, de toda adoración. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres el Dios, tú eres mi Padre, tú eres nuestro Señor.
Gracias le damos, Padre, porque en su gracia, en su misericordia, nosotros pudimos hacer esto, Padre. Y la gloria no es nuestra, Señor. Nosotros solo somos hombres, pero tú eres Dios. Y toda la gloria es para ti, Señor. Cada mensaje, cada alabanza, cada homenaje, Señor, es para darte gloria a ti, Señor. Amén. Gracias le damos una vez más, porque usted nos permitió poder gozarnos espiritualmente, Señor, por su palabra que nosotros aprendíamos en las mañanas y por los mensajes también que pudimos compartir en la tarde. Gracias por las personas que han podido oír y también por los que van a seguir oyendo, Padre, porque esto ha quedado allí para que muchos puedan verlo a lo largo de los días, Señor. Que sea de bendición para todos aquellos que leen, Señor, para todos aquellos que oyen también, como tu palabra también lo dice en Apocalipsis, que hay bienaventuranza para aquellos que oyen, leen y hacen las palabras escritas allí. Yo ruego, Señor, también que tú fortalezcas nuestros corazones, que nos guíes a los pastos, Señor, que tú has preparado para nosotros. Y nosotros nos vamos a despedir en esta noche, pero le invitamos a estar con nosotros cada día. En el santísimo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Hasta la próxima oración. Pastor Rodrigo. No deben olvidarse también, darle un like al video, comentar y también suscríbanse al canal de Excel. Amén. Gustazo. Pastor Rodrigo, no podemos darle la mano, pero bendiciones.